Hola, ¿cómo están? Soy la Chef Violo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de los talleres de cocina Kiwi Limón. En este taller les voy a platicar todo sobre los 7 moles oaxaqueños. Y con esas mismas técnicas podrían preparar un mole rosa, un mole verde o ¿qué tal? Un mole amarillito. Hablar de mole es hablar de uno de los platillos más complejos que tiene la gastronomía mexicana. Pero aquí en este capítulo vamos a comenzar primero con los 7 moles de Oaxaca. ¿Sabían que el origen de los moles se remonta a la época prehispánica y que la palabra muli viene del término en náhuatl que significa mezcla? Y es que para preparar un mole se requieren mínimo 21 ingredientes o hasta 30. Algunos van fritos, otros van tostados, otros van asados, pero al final se muelen para obtener una pasta maravillosa con ese sabor especiado. Y cada región tiene su propio mole. En Oaxaca se preparan estos 7 moles: el mole negro, el mole rojo, el mole verde, el amarillito, el coloradito, el manchamanteles y el chichilo. Y el primero es el mole amarillito. Este color característico que ven aquí se lo debe al chile chilhuacle. Este mole generalmente va acompañado de unos chochoyotes. Los chochoyotes es una guarnición hecha de maíz. Es una bolita pequeñita que dicen que le hacen un ombligo, es una perforación. En algunas regiones los rellenan. Ahora vámonos al mole negro. Este mole es el típico de todas las grandes celebraciones y es el mole que no puede faltar en un altar de Día de Muertos. Este mole tiene un secreto, es el chocolate y el chile chilhuacle con el que también se hace. Después está el mole coloradito, que es este que está acá. Tiene un sabor ligeramente dulce y es porque se hace con pan de yema y con azúcar, entre otros ingredientes. Después está el mole verde. Este es también uno de mis favoritos porque tiene un sabor tan herbal y es que se hace con muchos ingredientes frescos como el epazote, el perejil, la hoja santa, el tomate verde y la pepita. Después está el mole manchamanteles. Y este mole tiene un aroma tan afrutado porque se hace con frutas. Se hace con manzana, con pera, con piña y con camote. Y también lleva un chile chilhuatle, pero rojo. Después está el mole rojo. Este mole se hace con ingredientes muy comunes, como por ejemplo el chile ancho, lleva también ajonjolí, lleva almendras y este es un mole que muchas personas también suelen espesarlo con polvo de camarón para que tenga mucho más sabor, un sabor intenso, y hay quienes también le agregan romeritos. Y por último, el mole chichilo. Este mole sí que lo reservan para las ocasiones muy especiales y este mole se hace con hoja de aguacate y con chile chilhuatle negro, un chile que está en peligro de extinción. Muy bien, vamos a comenzar a preparar un mole que reúne nuestras raíces prehispánicas con lo hispano y que terminó de crearse en esas cocinas maravillosas de los conventos, un mole poblano. Y les voy a nombrar entonces los ingredientes que yo ya tengo previamente asados, tostados y fritos. Entonces comenzamos con el orégano, el comino, pimienta gorda, clavo, ajonjolí, tomillo, anís estrella, almendras, canela, cebolla blanca, pepita, nuez, cacahuate, pasitas y tengo ajo que está asado con todo y piel. Si no lo han hecho de esta forma, yo los invito a que lo prueben porque queda un sabor tan bueno. Como tip para preparar nuestros moles, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la variedad y la cantidad de nuestras especies, como también los productos que estén disponibles según la región, dependiendo del mole que vayamos a hacer. Ahora sí, vámonos al procedimiento y para eso vamos a poner en una cazuela un poco de manteca de cerdo. Y si ustedes no les gusta cocinar con manteca de cerdo, no pasa nada, pueden utilizar también aceite vegetal. Pero en la cocina tradicional siempre se ha utilizado la manteca de cerdo. Y si vamos a preparar un mole, yo creo que sí lo vale, ¿no creen? Vamos a agregar los chiles. Estos chiles ya están previamente limpios, es decir, les quitamos semillas, les quitamos venas y les quitamos el rabito. Muy bien, entonces agregamos los chiles anchos, después los chiles pasilla,
y por último los chiles guajillo. Y ahí en una temperatura muy baja y controlando muy bien, vamos a empezar a freír estos chiles. La textura que tienen que ver es una textura crujiente. Mucho cuidado de que no se les queme, porque los chiles cuando se queman toman un sabor amargo y ese no lo queremos en nuestro mole. Ya están en la textura que quiero, que es como ligeramente crujiente. Están bien hidratados por la manteca. Ahora sí los vamos a rescatar y los vamos a reservar en esta otra cacerola. En esta misma cacerola voy a comenzar a freír el resto de los ingredientes para no estar utilizando otras, y además la manteca que aún me resta aquí tiene mucho sabor. Ahora lo que vamos a freír es el pan, igual sigo en temperatura baja, las tortillas y el plátano, que es plátano macho. Y ahí a que el pan se ponga doradito, las tortillas igual y el plátano tome cocción y se vea también dorado. El pan ya se ve dorado, las tortillas ya están crujientes y el plátano macho también ya tomó cocción y está doradito. Esto lo vamos a retirar igual, lo vamos a reservar junto con los chiles que ya teníamos aquí antes, y en esta misma cazuela vamos a freír el resto de los ingredientes. Estos ingredientes que acabo de terminar son los agentes espesantes de nuestro mole, pero también podrían utilizar, por ejemplo, el pan de yema, las galletas de animalito, las galletas, por ejemplo, las Marías funcionan muy bien. El chocolate también funciona muy bien como espesante, además de que le da un sabor muy especiado y único. Vamos a agregar un poquito más de manteca. Esperamos a que se funda bien y ahora sí vamos a agregar la cebolla, el ajo y jitomate y tomate verde, y esto los vamos a freír aquí. Temperatura sigue igual de baja hasta que empiecen a tomar cocción y después seguimos con las instrucciones. Ya mis ingredientes tomaron cocción, ya se ven suavecitos los tomates, los jitomates, entonces ahora sí vamos a agregar las pasitas. Yo acostumbro a freír las pasitas por aparte porque son tan delicadas que si las meto en la fritura corren el riesgo de quemarse y las pasitas quemadas también amargan. Entonces la verdad es que es mejor hacerlo en una cacerola o en una sartén aparte, freírlas con mucho cuidado y después agregarlo a nuestra preparación. Agrego el resto de mis ingredientes que tenía yo reservados. Ahora lo que vamos a hacer es agregar caldo de pollo. Seguimos en una temperatura baja y agregamos entonces un poco de sal. Yo estoy agregando sal marina, pero pueden utilizar la sal que tengan en casa. Vamos a agregar el orégano y el tomillo. Y esto así en la flama baja lo vamos a dejar 10 minutos, no lo abandonan, hay que estarlo moviendo, lo vamos a estar mezclando. Un tip buenísimo que les puedo dar para los chiles es colocar los chiles en una charola y después ponerlos directamente al sol por unas horas. Otro podría ser poner los chiles igual en una charola, llevarlo al horno a 180 grados y dejarlo 15 minutos. O también podrían poner los chiles directamente en un comal, solo tengan mucho cuidado de que no se quemen los chiles porque si se queman se amargan. Ya los ingredientes están listos, quiero que vean cómo se ve, por ejemplo, el tomate verde. Así de suavecito, de blandito se tiene que ver. Y así están todos los ingredientes. Ahora sí, nos vamos a poder ir a la licuadora, pero antes de moler todos estos ingredientes lo tenemos que dejar enfriar, porque moler en caliente es peligroso. Y entonces vamos a agregar todos los ingredientes a la licuadora, todos junto con el líquido. Como tip, si ustedes piensan que tienen demasiado líquido, es preferible restarle un poco, reservarlo por si al rato lo necesitamos, a tener todo el líquido y que nuestro mole quede muy ligero. Entonces ponemos en la licuadora y ahora sí vamos a agregar el resto de los ingredientes. Entonces agregamos almendras, cacahuates, la canela, nueces, las pepitas, ajonjolí, pimienta gorda y clavo, y por último el comino y el anís. Ahora sí tenemos la consistencia que estábamos esperando. De este lado, en la misma cacerola que usamos hace rato, vamos a agregar un poco de manteca. Y una vez que funda perfectamente, entonces ya podemos verter nuestra pasta. Y ahí en una flama media baja vamos a mezclar de esta forma.
muy despacito, muy despacito. No recomiendo que empiecen a apresurar, que le suban rápido a la temperatura y que mezclen rápidamente. No, porque lo que les sucede a los moles, le dicen que se corta, pero en realidad no es que se corte, se empieza a desgrasar, es decir, que se empieza a separar la grasa. Entonces el movimiento es muy, muy suave. No se pueden ir de la estufa, tienen que estar aquí cuidando esta preparación y mezclando de esta forma. Miren qué bonito se ve el mole, ¿a poco no? Ya pasaron 10 minutos, ahora sí estamos en el momento exacto para empezar a sazonar. Vamos a agregar el chocolate, pero lo vamos a agregar en trocitos para ayudarle a nuestra preparación a que se integre mejor. Sigo en temperatura baja, no se les olvide. Muy bien, vean qué bien se integró el chocolate. Ahora vamos a agregar el azúcar y el azúcar sí es al gusto. Y después vamos a rectificar sazón si es que requiere un poquito más de azúcar o no. Vean qué bonito se ve en esta olla de barro, que por cierto, yo lo hice en olla de barro porque la tengo, y porque tradicionalmente así se hacía, pero si en casa no tienen una olla de barro, no se preocupen, utilicen una olla convencional, una cazuela convencional, de todas formas les va a salir muy bien su mole. Ahora a esto lo vamos a dejar 5 minutos. Esta es la consistencia que justamente quiero. Una consistencia que no es ligera, pero que tampoco es muy espesa. Este mole ya está listo para emplatar, así que eso es lo que sigue. Yo no sé cómo lo hagan ustedes, pero a mí, por ejemplo, me gusta acompañar el mole poblano con un poco de arroz rojo y verduritas. Lo bañamos con el mole, pero que cubra perfectamente todas las piezas. Y después, al final, lo único que voy a hacer es salpicar con ajonjolí. Estoy segura que después de ver este capítulo de Talleres de Cocina, le van a perder completamente el miedo a preparar un mole poblano, un mole rosa, un mole verde o qué tal un mole amarillito. Por cierto, si se perdieron capítulos anteriores, tienen que ir a www.kiwilimon.com. Gracias por acompañarme. Adiós.